Perfecto. Bueno, entonces empezamos con el caso de aborto, interrupción legal del embarazo, interrupción del embarazo, que conjuga todo, conjuga, igual que también en parte como veníamos viendo, pero en un tema muy sensible, tanto autonomía como igualdad, como debido proceso, bueno, democracia, derechos, en este tema se nos juegan un montón de cosas y por eso están, además de relevante, interesante. ¿Está bien? ¿Alguien puede, cuál es la característica que lo vuelve problemático al tema del aborto en términos de derechos, no en el tema fáctico? ¿Alguien puede reconstruir cuál es el problema en términos de autonomía que se presenta con este tema? ¿Nadie tiene idea de cómo juega la autonomía con aborto? Por suerte Creo no que vamos a estar en se eliminatoria. refiere al artículo 19, porque, bueno, hay quienes se refieren al tema del aborto como autonomía, pero, bueno, como dice el artículo 19, siempre que no tenga un daño a terceros, y hay algunos quienes están en contra, que se justifican con este de daños a terceros, como que no sería un solo daño, como que tendría daños a más de una persona. Por ahí vendría la cosa. Exactamente, Manuel, exactamente. Sí, Porque perdón. también el código... Sí, te escucho, Ignacio. No quiere decir que también porque el código dice que a partir de la concepción ya hay vida, o sea, hay vida a partir de la concepción y eso es lo que se quiere modificar. ¿O me equivoco? Claro, pero acá estamos hablando de principios constitucionales. En esta materia no importa nunca el Código Civil. Entonces, ¿cuál es el debate constitucional que estamos queriendo dar? Claro, el de la En la autonomía Constitución personal. dice que hay vida desde la concepción. ¿Cómo? En la Constitución se Ah, dice en algún momento no. eso. Claro. Entonces, por ahí, ¿cómo podemos relacionar el tema de la autonomía en relación con el aborto? ¿Cómo creen ustedes que se vincula la autonomía personal, esa que vimos dentro del artículo 19, en relación al tema del aborto, más allá de esta contraposición que mencionaba Manuel? ¿Cómo creen ustedes que se vincula? Camila, ¿tenés ganas de decirlo? ¿Por el micrófono? ¿No? Bueno, Yamila ahí está diciendo Yamila que... dice que se vincula. Sí, Flor, perdón. Habla. Sí, perdón. No, se habla de la autonomía sobre el propio cuerpo de la mujer. Leila, ¿querés decir algo? Bueno, Leila nos está diciendo sí, Flor, que se puede respaldar la decisión de la madre, ¿sí? La decisión de la persona que gesta. En el artículo 19 de la Constitución, ya que no un tercero, más que por las creencias del mismo, dice no hay un verdadero daño a alguien externo. Bueno, chicos,
Hablen, decir. Natalia. ¿Alguien quiere decir algo? Abril, vos recién hablaste, así que habla. No, nada, yo digo como que este argumento de que se daña a terceros, más allá del feto, no es un daño sustancial a la vida de otro, es que va más por el lado de las creencias de quienes no están a favor de estas prácticas, digamos. Tengo un profesor de civil muy anti-aborto y es como que esto es lo que él plantea, digamos. Y para algunos, no sé si todos pudieron o llegaron a ver respecto al tema, ella da una serie de argumentos que los extrajo del debate del 2018 que hubo en el Congreso respecto a la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, y dentro de esos argumentos ella da como primer argumento ¿cuál? Uno que habla sobre esta cosmovisión religiosa impuesta, que tiene un arraigo cultural, que tiene un arraigo netamente religioso, ¿sí? Y que vincula la idea del aborto respecto al pecado, ¿verdad? En virtud sobre todo de la religión católica, y que linkea mucho esta idea de la sexualidad a la de reproducción. ¿Sí? Se le quita todo otro elemento a la sexualidad, que puede ser, por ejemplo, el elemento del placer, el elemento de la autonomía, ¿sí? Del derecho de elegir nuestra libertad reproductiva, para ligarlo únicamente a la idea de la reproducción. Entonces, cualquier otra actitud respecto de la sexualidad que no esté ligada a la de la procreación se entiende que está mal, ¿sí? Tiene una carga moral y valiosa. Ahora, eso, como argumento, es lo que ustedes vienen diciendo, en realidad no afectaría a nadie. Las decisiones que las personas con capacidad para gestar tomen sobre su sexualidad no tendrían o no deberían afectar a nadie. Y a eso, ¿cómo podemos vincularlo o cómo creen ustedes que se vincula con algunas de las teorías que estuvimos viendo alrededor de la interferencia del Estado sobre la autonomía personal? Algunas de las teorías que estuvimos viendo en algunas de las otras clases. Yo creo que hay ciertos derechos que se eximen del artículo 19 en cuanto a daños a terceros. Por ejemplo, como nombró, no recuerdo el nombre de la chica que hizo un video de aborto, el cual nombraba que, por ejemplo, el derecho a la huelga, también tiene ciertos daños a terceros, pero aún es un derecho básico que tiene toda persona a manifestarse. Y bueno, creo que en este caso también el derecho al aborto debería de las mujeres, ¿no? ¿A eso te referís? Nico. Gracias, Flor. Sí, Manuel, esto es un tema clave que ustedes comprendan del tema de autonomía. Que haya daño a tercero implica que el Estado puede regular, ¿está bien? Que es una acción que no es privada, o sea, que es una acción que interesa a la democracia. No que esa acción debe estar prohibida, ¿está bien? Si solo existiera el concepto de daño a tercero como límite, o sea, como que el daño a tercero implica prohibición, no haría falta ningún otro derecho en la Constitución. Tendríamos solo el artículo 19, ¿está bien? Cada derecho que está en la Constitución implica... ¿Se traba? ¿Dónde se trabó? A ver, hola. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? Ahí se escucha mejor. ¿Se escucha bien? Hoy no sé qué pasa, que tengo muchos problemas de conexión, les pido disculpas. ¿Se escucha ahí? Ahora sí. ¿Se escucha? Yo no escucho bien. Sí, sí. Perfecto. Digo, el daño a tercero es el límite de las acciones privadas. A partir de que hay daño a tercero, estamos hablando de una acción pública. Eso implica que puede ser regulada por el Estado. Pero eso no implica de que cuando hay daño a tercero la acción deba ser prohibida.
¿está bien? Eso no es así. Lo único que implica el daño tercero es la posibilidad de regulación. Después, ¿cómo se va a regular? Es otra cuestión. A su vez, tengan en cuenta de que si el daño tercero resolviera todos los problemas jurídicos, o sea, implicaría que a partir de que hay daño tercero la acción debería estar prohibida, no haría falta ningún otro derecho en ningún otro sistema. ¿Está bien? Tenemos un derecho a la libertad de expresión porque necesitamos ejercer daño sobre los funcionarios públicos, sobre el honor de los funcionarios públicos. Si no, si el problema fuera el daño, no necesitaríamos libertad de expresión. Necesitamos libertad de trabajo por lo mismo, porque ocasionamos daño. Necesitamos huelga porque ocasionamos daño. Todos los derechos constitucionales son cartas, permisos para producir daño. Y esto tiene que estar claro, lo tienen que entender así, porque si no, van a tener un concepto deformado del principio de autonomía. Lo que implica el principio de autonomía, el principio de daño en mil, es que esa acción es posible regularla. No es una acción sobre la cual los demás no puedan decir nada. ¿Está bien? La sociedad, el Estado, la democracia puede intervenir, puede decidir, puede discutir sobre eso. Ahora, no implica que está prohibida. Y a su vez, todos los derechos son permisos para ejercer daño. Si no, no habría ningún derecho, no sería necesario ningún derecho. Solo con la autonomía resolveríamos todas las situaciones. Y eso no es así, ¿está bien? Hay daños que están permitidos y daños que no están permitidos. Digo esto amén del tema de aborto. De hecho, lo que el derecho nos ofrece muchas veces es esta oportunidad de sopesar derechos, de sopesar la protección de algunos derechos, para que en el juego legal haya algunos que estén más protegidos o menos protegidos. Y en función de eso, de lo que decía Manu también, bueno, hay circunstancias en las que algunos derechos van a prevalecer sobre otros, como por ejemplo, el ejemplo que daba Ornella en el video respecto del derecho a la protesta, y también sucede en el caso del derecho o el acceso a las prácticas de aborto. Sin embargo, en nuestro país tenemos una regulación legal, que hay diversas formas de sopesar el derecho del acceso a la interrupción del embarazo y el derecho a proteger la vida desde la concepción, como destacan algunos en contra de este tipo de prácticas. Temas donde no hay, ¿sí? ¿Alguien quiere contar un poco? ¿Alguien se anima? ¿Se acuerdan sobre qué? Sí. Sí, no lo leo hace un montón, así que puede que no me acuerde de algunas cosas, pero básicamente lo que cambió fue poder acceder a la interrupción legal del embarazo en las excepciones de la ley sin que haga falta un proceso judicial antes. Eso era lo que venía sucediendo en los casos efectuados, que son cuando se libre la vida de la persona gestante, en caso de violación. Antes había que primero pasar por todo un proceso judicial que muchas veces terminaba haciendo que se exceda el plazo en el que se puede interrumpir el embarazo. Entonces lo que se modificó fue eso, para evitar, porque muchas veces se terminaban poniendo trabas al aborto en los casos ilegales. Bueno, por si no saben, de la pareja de su mamá, padre de sus hermanos, que accede a la justicia con la intención de solicitar permiso, ¿sí?, la habilitación judicial para realizarse un aborto no punible. Este caso llega a la Corte y lo que la Corte, de manera muy magistral
sentando un precedente muy importante respecto a este tema. Lo que hace la Corte es establecer una serie de parámetros, una serie de precisiones respecto no solo del artículo punible, sino también de algunas implicancias que van surgiendo cuando las personas con capacidad para deciden acceder a la ILE, que es la interrupción legal del embarazo. Principio muy importante resaltar es que la Corte nos dice no hay fundamentos constitucionales, hay quienes entienden que hay una contraposición de derechos, se remiten a los elementos de normativa internacional, de los cuales nuestro Estado dar punto del daño a terceros. Básicamente, esa normativa es la que está en la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 4 de la Convención, que nos habla de el derecho a la vida, ¿sí? Que Ornella también lo menciona en el video. Y este artículo, sí. No, yo creo que hay un debate que creo que se dio bastante en las audiencias públicas del Senado. El tema que estamos tratando es si la Constitución nos pide que prohibamos el aborto o si la Constitución nos pide que legalicemos el aborto. Los juristas que muchas veces hablaban del lado celeste, si quieren llamarlo de esa manera, Barra, Geli, nos decían algo así como el bloque federal de constitucionalidad nos exige que prohibamos el aborto, por lo que estaba mencionando Florencia, en parte el artículo 19, haciendo una lectura muy conservadora del artículo 19, pero principalmente por las obligaciones internacionales del Estado en cuanto a derechos humanos, las reservas, etc. Y por otro lado, tipos como Saba, como Alegre, iban al Senado y decían totalmente lo contrario. No, la Constitución nos exige, la respuesta correcta está en la Constitución, y es justamente la de legalizar o ir por el lado de la legalización. A mí, personalmente, y supongo que tal vez, y esto lo abro a la discusión, yo soy bastante escéptico de ambas posiciones. Yo creo que la Constitución no nos pide nada, y más bien, y si quieren lo podemos discutir, creo que en base a los principios se puede extraer o se puede direccionar el debate, pero no pareciera haber en la Constitución una respuesta expresa. No es que dice la vida desde la concepción, el aborto está prohibido, ni tampoco nos dice el aborto debe ser de tal manera. Creo que, a mi humilde interpretación, le da cierto margen a la legislatura para pensar esto. Y eso un poco nos hace preguntarnos también si mañana la Corte Suprema dice que la prohibición es inconstitucional, ¿nos parecería que es una medida aceptable? Y todo esto depende de la respuesta a la pregunta previa, de si la Constitución nos exige una u otra regulación. No sé qué piensan ustedes. ¿Se entiende la cuestión? Para mí es muy simple, o sea, lo que decís vos de qué pensaríamos si el día de mañana sale que es inconstitucional la prohibición, como lo ven ustedes de la cátedra, desde el tema de autonomía, de que cada uno pueda planear su estilo de vida, y después, si uno está de acuerdo o no, creo que va más allá de la decisión que puede llegar a tomar cada uno. O sea, podés estar en contra de todo, pero no le podés sacar la decisión al otro
por tus convicciones religiosas o si pensás que está bien o malo. Eso pienso yo. Pero el argumento parece ser fuerte, el de ellos. Bueno, el de ellos no, bueno. El de las personas que se oponen. Las personas que se oponen dicen, che, pero a nosotros el primer derecho es el derecho a la vida. Es un derecho fundamentalísimo. Y está todo bien, yo banco la libertad de las mujeres, está todo bien, quiero que sean iguales, todo. Pero hay algo inherentemente valioso en que las personas puedan desarrollar su plan de vida. Incluso dirían, yo soy re liberal, yo quiero que ese feto sea mañana, pueda ejercer su plan de vida de ser arquitecto, ingeniero. Yo quiero proteger eso, es el rol del Estado proteger la autonomía. Podemos permitir que bajo el argumento de la autonomía, las mujeres puedan llevar adelante la destrucción de la vida. Lo que está haciendo las mujeres es destruir la autonomía de ellos. Pero también tenés que responder a la otra problemática de la cual se mueren miles de mujeres realizando en clandestinidad. O sea, ¿qué creen? ¿Y cómo se conforma y cómo se respeta la dignidad de la persona en función también de hacer prevalecer la autonomía personal? ¿Qué opinan? Yo, por ejemplo, opino que esto se puede relacionar con el tema del daño, que cuando el daño se produce por la intervención estatal, que por ejemplo si el Estado no permite que la mujer aborten. Puede ser también, sí. Pero ¿de qué modo? ¿Vos cómo creés que, o sea, qué daño de qué tipo de daño es el que estamos hablando? ¿De qué tipo de concepción de autonomía que nosotros venimos elaborando es esta? Bueno, por ejemplo, negarle, por ejemplo, a la mujer ir a un hospital para practicarse un aborto. Si el Estado prohíbe que la mujer no pueda abortar en un hospital, estaría afectando a su plan de vida, digamos, de querer practicarse o no el aborto. Muy bien. ¿Qué querés decir, Pato? Estás ahí recalculando. o sea, tu pregunta sería ¿cuál sería el daño principal que... No, en realidad mi intención es que ustedes puedan llegar a asociar la idea de la autonomía personal con esta concepción que nosotros le damos desde la comisión y desde la cátedra de crear planes de vida y de poder ejercerlos más adelante sin adelante, sin interferencia de terceros y del Estado. Ahora, el Estado con la y con la penalización y la criminalización del aborto interfieren los planes de vida de las mujeres. Hay terceros que también interfieren con los planes de vida de las mujeres. De hecho, sucede cuando son, por ejemplo, los profesionales de la salud los que se niegan a llevar adelante prácticas médicas lícitas, como puede ser la ILE. ¿Sí? Ahí también hay una interferencia, en este caso de terceros, que son los profesionales de la salud, que objetan y impiden, obstaculizan una práctica médica lícita, como fue en el caso de FAL, como en el caso del fallo FAL, ¿sí? Donde se le niega, a través, en este caso, de los efectores de la justicia, se le negaba el aborto, a pesar de que, bueno, luego se le realizó el aborto, ¿no? Dice, ¿cómo jugaría en ese caso la objeción de conciencia? Pregunta Daniela. Bueno, de hecho, uno de los aportes que hace también el fallo FAL
es otorgarnos algunas precisiones respecto de la herramienta de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia surge como una herramienta para también defender la autonomía de algunos sectores que se ven perjudicados en sus creencias o en sus convicciones a la hora de practicar o de llevar a cabo algunas acciones que son contrarias a su moral, a su religión o a sus convicciones personales. ¿Sí? Ahí podemos ver como los dos lados, ¿no? Por un lado, el derecho de la persona que tiene que serle garantizado el acceso al aborto, y por otro lado, el derecho de aquel profesional, en este caso de aquel profesional o efector de la salud, que por convicciones morales decide no realizar la práctica. Bueno, lo que el fallo FAL hizo, lo que la Corte hizo, es decirnos que si bien esta herramienta puede ser utilizada por los profesionales y los efectores de la salud, esta herramienta no puede ser utilizada como un mecanismo de dilación o de obstrucción para la realización de la práctica, ¿sí? El médico o el profesional que se declara objetor puede hacerlo, tiene la única obligación de derivar a la persona para que realice la práctica, ¿sí? Entonces acá vemos claramente, yo, por ejemplo, médica de un hospital público, me llega un caso de una niña de 12 años que, víctima de violencia sexual, decide practicarse una IVE. Como médica, si yo me negara, no puedo utilizar la herramienta de la objeción de conciencia para dilatar la realización de la práctica o para obstaculizar la realización de la práctica. Inmediatamente tengo que derivarla a otro profesional que la realice. Y también lo que hace la Corte es decirnos que la objeción de conciencia es personal. La objeción de conciencia es de las personas que ejercen su profesión dentro del ámbito de la salud. La objeción de conciencia no puede ser institucional. No puede haber hospitales que se declaren objetores, porque esto ya dejaría de ser una herramienta para la defensa de las convicciones personales de las personas y pasarían a ser métodos de obstrucción y de negación de derechos directamente. ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Les puedo plantear un caso y ustedes me dicen qué les parece que hay que hacer. Nico. Bueno. Imagínense, cualquiera de ustedes se levanta mañana con una persona atada a su, o sea, trasplantadamente pegada a ustedes. Básicamente se levantan, así, medio doloridos, y con una nota que les dice, hola, perdón, pero no tuvimos otra opción que salvarle la vida al mejor violinista de nuestro país. ¿Por qué? Porque era la única persona compatible con vos, y intentamos salvarle la vida porque estaba muriendo de una insuficiencia renal. Por lo tanto, nos tomamos el atrevimiento de, cuando vos dormías, anestesiarte y conectar tu hígado con el de él. Y mira, esto va a durar solamente 9 meses, mientras le vas a tener que bancar un poquito, pero le vas a salvar la vida al mejor violinista del mundo. Firmado la Sociedad de Violinistas Argentinos. La pregunta es, está muy claro que ahí hay vida, que el violinista tiene vida, es una persona autónoma, está muy claro que tiene un plan de vida y que nos parece necesario que esa persona siga viva. La pregunta es si la persona a la cual daron tiene el deber jurídico y moral de aguantarse algo que va a ser bastante complicado, porque ¿saben lo que es vivir al lado de un violinista? Está todo el día ahí, tucu, 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 rompiéndonos en la cabeza, practicando. Parecería que hay algún tipo de
afectaciones a nuestro plan de vida. Pero nos dicen que va a ser solamente temporario y después te puedes entender. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tiene la persona de proveerle un sostén al violinista? Hablen, por favor. No. ¿Qué? Para mí no tiene comparación una cosa con otra. ¿Por qué? Todavía no logro entender del todo lo que planteás, pero no logro entender la relación entre un tema con el otro igual tampoco. Como que... Imaginemos que aceptamos que hay vida, que el feto tiene vida. ¿Y Sí. qué es lo que dicen? No vamos a prohibir el aborto porque matar está mal, ¿no? Y nos parece que es importante que esa persona pueda desarrollarse. Y además, es algo temporario. ¿Qué es lo que dicen las personas que están en contra del aborto? No los matemos, tenelo, ¿no? Y en 9 meses lo hacen adopción, te desentendés si querés. ¿No? Es lo que nos promete la carta de la Sociedad de Amigos del Violín. En 9 meses vos te desentendés del violinista. Solamente te pedimos que ahora, porque sos la única persona que lo puedas hacer vivir, te hagas cargo de esto. ¿Se entiende la relación? Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Hoy estoy muy complicado, así que no sé por qué prácticamente no tengo conexión, así que la clase está a cargo de ustedes. Pero, Manuel, lo que vos planteás, y que surge del chat, el ejemplo tiene un problema que creo que vos lo detectás bien. ¿Cuál es? Que hay una vida. No, el ejemplo tiene un problema que es el consentimiento, ¿está bien? O sea, teníamos, en caso de falta de consentimiento, de hecho, la legislación argentina, desde 1921, resolvería la situación, ¿está bien? Y ahí tenemos todo el caso FAL, lo que habló Florencia, o sea, el caso de falta de consentimiento estaría resuelto. El problema es a nivel constitucional. ¿Hola? Sí, ahora se te escucha bien. El problema es a nivel constitucional. O sea, por eso el ejemplo que tira Patricio es relevante en esto. Bueno, saquemos de lado la discusión de si hay vida o no hay vida. ¿Está bien? En esto los invito a leer, que está subido, el fallo de la Corte Interamericana Artavia Murillo. ¿Está bien? Porque ahí hay varias discusiones. Por un lado está el tema de la distinción del caso de aborto con, por ejemplo, estupefacientes, es que en el caso de aborto hay posibilidad de decir que hay un tercero afectado. ¿Está bien? Hay una posibilidad, hay un argumento que refiere a la existencia de un tercero. Y yo leí ahí en el chat que hablaban de que el daño no sería sustancial, y si hay un tercero, el daño es hipersustancial porque implica la eliminación de ese tercero. ¿Está bien? Con lo cual, si hay tercero, hay daño, porque no hay forma de sostener que no es sustancial el daño. ¿Estamos de acuerdo todos hasta acá, Flor? Sí. Con lo cual, sí, es un ejemplo que usa Farrell también, que le encanta dar clase con Martín Farrell con el ejemplo de la transfusión de sangre. Es un buen ejemplo porque permite, primero, sacar el tema de si hay vida o no hay vida, ¿está bien? Porque a su vez es un tema científico, pero concedamos que hay vida. Yo en particular creo que hay vida, ¿está bien? No tengo duda de que hay vida. O sea, si tiene una vida una planta, puede tener vida un embrión, una célula tiene vida. No me parece relevante en la discusión. Otra discusión es si es una persona, si es un ser humano. Esa es otra discusión. Porque puede haber vida y no ser un ser humano. ¿Está bien? Ahí tenemos diferencias respecto de cuando el concepto de persona, de ser humano, no es un concepto biológico, es un concepto filosófico, político, moral, con lo cual es un tema
abierto cuando hay una persona, cuando hay un ser humano. Pero el ejemplo del violinista que tira Patricio es bueno, y en esto Artavia Murillo también es bueno, porque dice, bueno, es un ser humano. Está bien, no discutamos, le concedemos que es un ser humano. En Artavia Murillo dice, bueno, no está claro, está bien, y da una diferencia, porque el caso Artavia Murillo, también ténganlo en cuenta, no es un caso de aborto, es un caso de fecundación in vitro, ¿está bien? Con lo cual, toca temas de aborto, pero no es un caso puramente de aborto. Entonces, en el caso de Artavia Murillo también es muy relevante esta distinción que hacen cuando hablan de concepción, porque efectivamente la palabra concepción existe en los tratados internacionales. ¿Qué es la concepción? Entonces, hay dos teorías o dos fundamentos científicos distintos, de que la concepción existe desde la unión y otra desde la implantación en el óvulo materno, ¿está bien? Con lo cual, antes de la implantación hay una teoría científica que dice que no hay concepción. Entonces, tenemos ahí un debate respecto de cuándo hay concepción. Entonces, con lo cual, vamos juntando argumentos. Pero lo relevante del caso de aborto, supongamos que hay concepción desde el momento de la unión de gametos, ¿está bien? Que no hace falta la implantación. Supongamos, y en el caso de aborto además es una discusión que no tiene sentido porque ya está implantado, ¿está bien? Si va a haber un aborto es que hubo concepción. No se puede discutir eso, ¿está bien? Concepción hubo, si no, no sería necesario un aborto. ¿Estamos claros? ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? Por eso es bueno el ejemplo del violinista, también de los problemas que tiene, y está bueno, me gusta esa forma, además de encararlo particularmente que expresó Manuel, pero que también expresaron en el chat, de ver los problemas, ¿está bien? Esa es la forma que queremos que piense. Sí, Flor. Sí, yo lo que por ahí se me ocurre contestarle al ejemplo de Pato, sería pensar también está bien, hay una persona que está atada a otra durante 9 meses y le tiene que sostener la vida de algún modo a este violinista, más allá de lo pesado que sea el violinista tocando o no tocando. Me gustaría que pensemos respecto a esa carga, digamos, esa carga que se le impone a quien sin su consentimiento fue obligado a ser sostén de vida de otro. ¿Cómo es esa carga? ¿Esa carga es proporcional a lo que debe soportar durante 9 meses? ¿O esa carga es desproporcionada? ¿Cómo piensan ustedes que impacta en el plan de vida del otro, del que no tuvo la elección, del que no pudo decidir? ¿Cómo impacta esa responsabilidad de llevar y de sostener la vida de otra persona? Flor, pero yo lo haría más claro. Hay consentimiento. Sacá el caso de no consentimiento, porque es un caso fácil si no hay consentimiento, o es más fácil. Hay consentimiento. No hay problema con eso. ¿Está bien? Démoslo con consentimiento. Y sí, no sé. El lo que pasa punto, es que en el ejemplo de Pato, él lo planteaba. Sí. No, te escucho. No, yo digo, en el caso de Pato, al no plantear el consentimiento, ahí me parece a mí que entra a jugar también la cuestión de la carga desproporcionada sobre el otro, pero bueno, al introducir el consentimiento ya es distinto, cambia completamente el enfoque, a mi entender. Está claro, por supuesto. Por eso el ejemplo tiene partes buenas, como todo ejemplo, y tiene partes malas. Lo bueno del ejemplo, la parte buena y útil del ejemplo, es que evita un montón de discusiones, ¿está bien? Las da por sentadas. Hay persona, hay vida, entonces, ¿cómo resolvemos ese caso? La resolución de ese caso te va a impactar en cómo resuelvas aborto. Esa es la parte que es relevante, que tiene vinculación con aborto. Porque si ya empezamos la parte de no consentimiento y demás, ya nos trae problemas. Porque el punto, como bien entiende la Corte norteamericana en Roe vs. Wade, y la Corte interamericana en Artavia Murillo, y en parte
la Corte Argentina en FAL, lo que en definitiva hay es un choque de derechos, o un eventual choque de derechos, supongamos, siempre hay que tratar de discutir todo a la mejor luz de cada teoría. O sea, si nosotros ya entendemos de que no hay vida, o que no hay persona, bueno, está bien, ya la discusión ya está resuelta en un nivel anterior, pero si nosotros concedemos, de hecho, no está claro, los propios tribunales, la Corte Interamericana, la propia Corte Norteamericana, establecen, bueno, no, son temas discutibles, no vamos a discutir sobre eso, de hecho, están involucradas concepciones religiosas, no, pero sí, Pato. A mí una cosa que me generaba bastante dificultad en su momento cuando se debatió de los que estaban en contra como antiderechos. No me parece para nada claro esa denominación. Uno, porque yo tengo un espíritu más waldroniano y considero que ahí hay un desacuerdo razonable. No es que los que estaban en contra querían matar a las mujeres o querían que no tuviesen derechos. Tal vez había algunos que eran así, pero a la vida. Es verdad que deliberativa es que tenemos desacuerdos bastante razonables en lo que son los derechos constitucionales, y eso lo demuestra bien el fallo Roe versus Wade. Dice, acá no es que no hay derechos de otro lado, los hay, pero lo que tenemos que hacer nosotros como jueces es ver cómo se ponderan. Simplemente era eso. Sí, de hecho, el aceptar o el estar de acuerdo con la legalidad del aborto no obliga a que uno acuerde moralmente con el aborto, ni que sea obligatorio el ejercicio de las prácticas abortivas, que también es una discusión que se había dado bastante en el 2018 en el debate dentro del Congreso, ¿no? O sea, esta idea de no soportar, el apoyar la legalización del aborto como si uno moralmente debiera también abonar esa idea o soportarla, porque sí, porque es el torno obligatorio, eso no va de la mano, y en eso sí también creo que la denominación de antiderechos me parece que juega más en el campo de la arena política y de las significaciones, más que en la discusión jurídica o legal del tema, ¿no? Bien, con lo cual tenemos derecho de los dos lados. O sea, en la discusión difícil, en la que nos interesa, primero, en la discusión constitucional no hay ni antiderecho ni proderecho, ¿está bien? Hay dos posiciones distintas que sostienen. Los dos sostienen derechos. Lo que pasa es que una postura privilegia los derechos a la autonomía personal de la mujer, y la otra postura privilegia el derecho a la vida del feto o de la persona por nacer, o de como le quieran llamar, ¿está bien? Con lo cual, lo que tenemos es un conflicto de derechos, por eso es tan relevante en una clase de constitucional el caso de aborto. El caso de aborto es hipercomplejo, desata pasiones, pero a nosotros nos importa centrarnos en la parte, si quieren, más en la discusión constitucional sobre el tema, y no sobre si está bien, si está mal, cómo pensar un tema como este, un tema límite, un tema donde se juega la vida, donde puede estar en juego la vida, ¿está bien? Vamos a ponerlo así. Entonces, y acá es clave, por eso es tan importante la clase de debido proceso sustantivo y la clase de autonomía, y la clase de interpretación, en cuanto a cómo conjugar cuando hay un conflicto de derechos de tal magnitud que si privilegio uno por sobre el otro queda anulado. O sea, si yo privilegio el derecho a la vida, prohíbo la interrupción del embarazo y por lo tanto cancelo el derecho a la autonomía personal de las mujeres. O sea, no hay
ningún ámbito de respeto para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que además son un colectivo históricamente discriminado, ¿está bien? Un sujeto de preferente tutela, al punto que tiene una convención internacional destinada a su protección, ¿está bien? Con lo cual, nos estamos jugando cosas muy fuertes. Y si yo privilegio y digo, lo único que juega es el principio de autonomía de la mujer, no tengo ningún marco de respeto para el derecho a la vida que estaría del otro lado de la balanza. ¿Está bien? Con lo cual, las dos posturas, depende cómo las ponga en tensión, cómo decido, implica la negación de la otra. Esos son los reales casos difíciles en el derecho. ¿Está bien? Eso es un caso difícil. Un caso difícil es cuando, si elijo uno, destruyo al otro. La solución que le ha encontrado la Corte norteamericana, que le ha encontrado la Corte interamericana, es la ponderación, que en definitiva es eso, la sección en distintas fases del embarazo para dar distintos resultados a la situación, implica una ponderación de derechos. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que teníamos varios principios de interpretación, pero uno de ellos era el armónico, en donde nosotros tenemos que hacer una interpretación de los derechos en juego que trate de no poner en pugna de que los derechos no se destruyan entre ellos. Y a su vez tenemos, en debido proceso sustantivo, tenemos un principio que es el principio de esencialidad de los derechos. Todos los derechos tienen un núcleo esencial. Las restricciones a esos derechos no pueden destruir ese núcleo esencial, ¿está bien? No se admiten restricciones, ni por emergencia, ni por estado de sitio, ningún tipo de estado de excepción que destruya los derechos en su esencia, ¿está bien? Con lo cual, ahí tenemos un problema, no hay soluciones fáciles, no es ni aborto sí o aborto no. La solución constitucional del problema es más compleja. Entonces, las distintas cortes, estos fallos que tienen, lo que buscan es darle un ámbito de juego, un ámbito de vigencia a cada uno de los derechos en juego. Entonces, por eso es que se lo divide en secciones. Dice, no, la vida es muy importante, es un derecho fundamental. Si no tenemos vida, no, ¿de qué autonomía personal estamos hablando? ¿Está bien? No. De hecho, todos los que estamos en esta clase nacimos. O sea, todos pasamos por este proceso. O sea, no es que no hay seres humanos que no nazcan por alguno de los métodos de reproducción que existen. Con lo cual, está claro que es vital el tema, no es un tema baladí o un tema que no tenga ninguna relevancia. Ahora, también nos importan, también es clave la autonomía personal, porque nos interesa que cada uno sea valorado como un fin en sí mismo. Si no respetamos a cada uno como un fin en sí mismo, si cada uno no puede delinear su plan de vida, la vida no tiene sentido. La vida biológica de por sí, en el constitucionalismo moderno, tiene un valor intrínseco en cuanto que es una vida digna, ¿está bien? La dignidad y la vida no pueden ser separados en el paradigma occidental, si quieren, de los derechos humanos que nosotros manejamos, que nuestros sistemas jurídicos reconocen. La vida es vida digna, no es vida indigna. Entonces, la forma la ponderación encontró esta forma de los ciclos. Entonces, como se nos va la vida en los dos temas, tanto en la vida como en autonomía, vamos a respetar un ámbito de autonomía en una parte del embarazo, que son los primeros 3 meses, fundado además en argumentaciones científicas, está bien, de que durante los 3 meses existe la mayor probabilidad de abortos espontáneos, la cantidad de abortos que son de embarazos que se pierden durante el primer trimestre, la imposibilidad del feto de vivir por fuera del útero materno, ¿está bien? Con lo cual, tenemos razones a su vez científicas y biológicas que nos permiten otorgar un ámbito en donde la autonomía, donde los derechos reproductivos de la mujer sean plenos, ¿está bien? Que tengan la fuerza para vencer al derecho a la vida. Y luego, el derecho a la vida va a jugar en el último trimestre, a partir del segundo, pero con toda contundencia en el tercero, y en el tercer trimestre, cuando el feto ya puede
vivir por fuera, tiene aptitud de vida por fuera del ámbito del útero materno, va a ganar, la vida va a vencer, si quieren, el valor vida va a vencer al principio de autonomía. ¿Por qué? Porque además he permitido durante un lapso de tiempo que la mujer ejerza su autonomía, con lo cual es razonable que en algún momento ese plan, ese derecho en expectativa, ese proceso, porque la concepción es un proceso, no es un hecho instantáneo. Una vez que ese proceso se consolida en un sujeto que tiene aptitud de vida por fuera del útero materno, ese derecho se consolida. Eso es una ponderación, no hay una regla que decía que esto fuera así. Y es totalmente factible cualquiera de las dos decisiones. Ahora, si tenemos un sistema comprometido con vida digna, principio de autonomía, y un principio que en la Constitución no está, porque el derecho a la vida en la Constitución no está bien? Es un presupuesto de todos los derechos. Tenemos que encontrar soluciones ponderacionales para lograr soluciones a su vez proporcionales y razonables, ¿está bien? Y acá se da después toda la discusión respecto de la interpretación de los textos constitucionales. ¿Sí? La interrupción legal del embarazo, por ejemplo, en el 2018 se discutía si el proyecto, esto que discutía Patricio y Florencia, si los proyectos de interrupción legal del embarazo eran constitucionales o no, si la Constitución nos imponía sancionar un proyecto de interrupción o nos impedía sancionar un proyecto de interrupción. Y ahí, y también en la ponderación, tenemos, que es un punto clave, que no lo mencioné en la ponderación, cuando nosotros ponderamos el valor vida no es un derecho absoluto, no es un principio absoluto. El ordenamiento, todos los ordenamientos de todo el mundo, no lo tratan como un derecho absoluto. ¿Está bien? La vida puede ser cegada por distintas situaciones, legítima defensa, hay una obligación de entregar tu vida en pos de la defensa del Estado, para la defensa nacional, para tu sociedad, con lo cual, la vida en sí no es un valor absoluto. El valor absoluto en nuestro sistema es la dignidad. Cuando la vida está unida a dignidad, sí se transforma en un valor absoluto. Pero la vida biológica no es un valor absoluto en nuestro sistema. En la Argentina, al punto de que el Código Penal desde 1921 prevé la posibilidad de practicar abortos no punibles. ¿Está bien? Si la vida sería un derecho absoluto, si la Convención de los Derechos del Niño o los tratados internacionales establecieran una prohibición absoluta de aborto o una protección total de la vida, no podrían permitir jamás el aborto no punible, no podrían permitir jamás el servicio militar obligatorio, ni podrían permitir jamás que en ejercicio de la legítima defensa uno mate a otro, ¿está bien? Porque el valor de vida sería absoluto, sí, Florencia, y no lo es. De hecho, el Código Penal regula diferente la pena en función de qué tipos de vida. El homicidio tiene una pena mucho más alta que la pena que se le otorga al delito de aborto. Entonces ya desde ahí sabemos que el derecho está haciendo una diferente valoración en función de la gradualidad con la que está desarrollada esa técnica. Y luego está toda la discusión de interpretación dogmática, si quieren, de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Y acá es clave que la posición que se opone a la ley de interrupción legal del embarazo tiene básicamente dos fundamentos normativos constitucionales. Uno es el artículo 4 de la Convención Americana, ¿está bien? Que, como ya lo dijo Florencia, protege la vida en general desde la concepción. Y otra es la Convención de los Derechos del Niño, que en su preámbulo habla de desde la concepción. Son los dos argumentos normativos, en el sentido de normativos legales, que tiene la postura de prohibición absoluta del aborto, tengan en cuenta también que los que se oponen totalmente al aborto, a la posición jurídica que se puede oponer frontalmente al aborto, puede no estar de acuerdo con el aborto no punible, con lo cual uno no le puede en la discusión decir, pero vos aceptás el aborto no punible, porque es fácil, te dicen, no, yo no lo acepto. Después está en el Código Penal, pero para mí está mal. Como para uno está mal
que no esté habilitado la interrupción legal del embarazo. Con lo cual, sí, Pato. No, y además, la aclaración interpretativa que hace la Argentina sobre la Convención de los Derechos del Niño, donde establece que la Argentina va a leer a la Convención como si dijera que la vida comienza desde la concepción. Entonces ahí hay un argumento internacional y también que impacta en nuestra Constitución, por el artículo 75, inciso 22, que dicen, no, Argentina constitucionalmente, dirían, está obligada a prohibir el aborto. Y después también hay argumentos del 75, inciso 23, ¿no? Como Sí. que decía que la Argentina protege el embarazo desde la... Bien, con lo cual, para empezar, el artículo, el sistema de protección de derechos humanos es un sistema que debe ser interpretado en su conjunto, ¿está bien? El artículo 4.1 de la Convención Americana, que protege la vida en general desde la concepción, debe ser leído, y así lo ha leído la Corte Interamericana, lo ha leído así el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y lo ha leído en general toda la jurisprudencia prácticamente del mundo. Primero, nadie está discutiendo de que no haya que proteger o que no estén protegidos los embriones, o los fetos, o las personas por nacer. No está en discusión eso. No está en discusión que no merezcan protección. El tema es hasta dónde merecen protección y de parte de quién merecen protección. ¿Está bien? ¿Y qué pasa con esa protección cuando esa protección se enfrenta con el principio de autonomía personal de la mujer? Que es la madre, no cualquier mujer. ¿Está bien? Que es la que lo lleva en su seno. Eso es lo que está en discusión. Con lo cual, todos los tratados y la Constitución también en el artículo 75, inciso 23, como establece Patricio, se preocupan y establecen derechos de protección, tanto de la madre como de la persona por nacer, que no implican para nada la prohibición de interrupción del embarazo. El derecho protege, de hecho protege la vida y habilita el homicidio en determinadas condiciones, protege el honor y habilita que el honor se mancille en determinadas situaciones en pos del derecho a la libertad de expresión, y así podríamos, todo el curso es de eso, con lo cual no implica que no hay protección para la persona por nacer o el feto, pero sí está legalizada la fertilización y por lo tanto se desechan muchos óvulos. No habría que no legalizar, ¿por qué no? Bueno, en general por eso el caso Artavia Murillo es tan relevante, porque si nosotros las posiciones y los fundamentos para estar a favor o en contra de la fecundación in vitro son básicamente los mismos para estar a favor o en contra del aborto. Tiene una base fáctica y una base conceptual similar. Por eso el caso Artavia Murillo es tan relevante. También yo después les voy a pasar de qué considerandos a qué considerandos leerlo, pero básicamente a partir de la página 43 de Artavia Murillo es lo que tienen, lo que es relevante para la clase de aborto. Página 43. Son 141, así que quédense tranquilos, de la 43 a la 120 más o menos. Entonces, cuando la Convención Americana, en todas las convenciones se discutió este tema. Y producto de la discusión que hubo al respecto, es que la Convención Interamericana habla de que en general la vida se protege desde la concepción. En general implica de que cada país tiene la posibilidad de entender desde este tipo de protección desde cuándo. En general desde la concepción, pero no es que la vida empieza desde la concepción. Tengamos en cuenta que se es persona a través de la concepción. ¿Está? Con lo cual, la protección al derecho a la vida es en general desde la concepción. Y está bien que así sea, aunque estés de acuerdo con el aborto, con la interrupción legal del embarazo, está bien que sean protegidas los derechos de las personas por nacer y las madres embarazadas. Necesitan protección, ¿está bien? No es que no necesitan protección. Necesitan muchos tipos de protección. Eso no implica de que esté prohibido en forma absoluta la interrupción legal del embarazo. Luego, la Convención de los Derechos del Niño habla en el preámbulo también de la palabra concepción. Ahí, el Artavia Murillo van a ver que propone una lectura originalista del texto y va a las discusiones
de la conferencia que sancionó la Convención de los Derechos del Niño para establecer de que no quiso decir eso, o que no implica no implica sostener de que la vida empieza desde el momento de la concepción. A mí particularmente me parece un mal enfoque, ¿está bien? Y me parece que el originalismo tiene todos los problemas que ya vimos en interpretación, y que la Convención de los Derechos del Niño les da un anclaje bastante serio para sostener que la vida empieza desde el momento de la concepción. De hecho, en la propia Corte Interamericana dice que ese punto del preámbulo fue impulsado e impuesto por el Vaticano, con lo cual está clara cuál es la intencionalidad de la incorporación en el preámbulo. Ahora, de vuelta, esa es la discusión respecto de desde cuándo hay niño. Supuestamente una postura dice que hay niño desde el momento de la concepción. Ya vimos de que la concepción es un proceso, con lo cual, que nosotros digamos que hay niño a partir de la concepción, por lo menos para fecundación in vitro, no es suficiente, ¿está bien? Porque puede ser que haya concepción a partir de la implantación, pero en el caso de aborto te limitaría el punto a que hay un tercero. Bueno, la buena noticia que les puedo dar es que el hecho de que haya un tercero no implica que el bloque de constitucionalidad imponga la prohibición del aborto. Por el contrario, el bloque federal de constitucionalidad, según entiendo yo, con Saba, Alegre y Roberto Gargarella, imponen el reconocimiento del derecho a la interrupción legal del embarazo en la forma de la concesión por etapas o del ejercicio por etapas. ¿Por qué? Porque la prohibición impide, viola, clausura el derecho a la autonomía personal de las mujeres. ¿Está bien? Y este es un principio fundamental para nuestro ordenamiento, porque cada vida debe ser la vida que cada uno elige vivir. Entonces, yo particularmente me hago cargo de que ahí hay vida, me puedo hacer cargo de que hay persona, y eso, sin embargo, no cancela la discusión. Eso la vuelve más interesante. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hay otros derechos, no es el único derecho. Entonces, en el caso del violinista, aunque hubiera consentimiento y aunque dependiera únicamente de mí, yo no tengo la obligación de salvarle la vida. ¿Está bien? No tengo la obligación, ni él tiene el derecho a que yo le salve la vida. ¿Está bien? Con lo cual, lo que importa en los casos difíciles es cómo ponderamos, qué razones damos para ponderar. Para mí, en esta discusión del aborto, hay dos argumentos que son muy malos. Por un lado, soy dueña de mi propio cuerpo. Para mí es un mal argumento. ¿Está bien? Porque implica desconocer la otra faz de la contradicción, el otro derecho en juego. Y el otro mal argumento es, hay vida desde la concepción. Yo diría, chocolate por la noticia. Y entonces, sí, por eso estamos discutiendo esto. ¿Está bien? Si no hubiera nada, no habría ninguna discusión. Pero es posible, como bien planteó Patricio, desde una visión liberal, aunque en general no hay liberales que la sostengan, pero podría plantearse desde una posición liberal. De hecho, si ustedes ven a Nino tiene ahí un punto de duda respecto del aborto. Lo plantea en forma expresa, no sé si te acordás, Pato, en Fundamentos. Él plantea ahí un punto respecto de que un liberal no tendría problemas en decir que hay daño tercero. Ahora, el daño tercero no implica la prohibición. Implica de que es un tema de que el Congreso lo puede discutir. Que haya daño a tercero implica que la discusión del 2018 era válida. Si no hubiera daño a tercero, el Congreso no tendría nada que decidir sobre el tema. Nada, absolutamente nada. Sería un tema irrestricto de aplicación del principio de autonomía y sería una discusión fácil. Y la discusión de aborto es de todo menos fácil. ¿Está bien? Entonces, es relevante que ustedes traten de pensar y de ponerse en ambas posturas, porque esto le va a facilitar, les va a hacer, es la base fáctica básica, es el presupuesto, para que ustedes puedan desarrollarse profesionalmente y que puedan desarrollar su carrera. Ustedes tienen que discutir con la otra posición a su mejor luz.
Nunca tienen que discutir con el otro tomando su punto más débil. Obviamente, cuando uno discute con otro, trata de tomar el punto más débil. Pero si uno trata de llegar al final de una cuestión, uno tiene que agarrar el punto fuerte del otro y darle vuelta al punto fuerte. Ahí ustedes van a realmente ganar una discusión. Creo que en la interrupción legal del embarazo, el derecho está del lado de los verdes en ese punto, pero no porque los celestes no tengan razón alguna o porque sean antiderechos. La verdad, para nada. Pero el problema de la postura celeste es que cancela, desconoce un principio que es básico, que es el de autonomía personal y el de dignidad de la persona, y además no tiene en cuenta de que esa decisión le es impuesta a un colectivo que es estructuralmente discriminado y que solo le impacta a ese colectivo. ¿Está bien? Ese argumento no es un argumento menor. Cuando toda la carga de la prohibición recae únicamente sobre un colectivo, que es a su vez el colectivo que históricamente ha sido discriminado, esa es una hipercategoría sospechosa para habilitar para ampliar con acciones positivas la capacidad de esa autonomía personal. Quizás el tema del aborto, quizás fuera distinto, ¿sí? Viviéramos en una sociedad matriarcal. De hecho, nunca lo discutiríamos si hubiera sido una sociedad matriarcal. Porque si el aborto sería un problema masculino, estaría permitido desde siempre. ¿Está bien? Con lo cual, ese es un dato de la realidad que debe ser tenido en cuenta al momento de ponderar los derechos en juego. ¿Está bien? No puede ser un tema de que no esté dentro de la ponderación. ¿Tá? Y acá vuelvo un punto sobre Bake, que creo que no había quedado explicitado, de que es que en la desigualdad estructural, en el caso de Bake, el concepto de igualdad no juega entre persona y persona, juega entre colectivos. ¿Está bien? Es distinta el entendimiento de la igualdad. Con lo cual, lo que estamos tratando de mejorar, no estamos tratando de mejorar al negro Nicolás Tauber. Lo que estamos haciendo es una acción positiva para las personas de raza negra. Con lo cual, se compara igualdad raza negra con raza blanca, no negro A con blanco E. Con lo cual, esa comparación tampoco es aceptable dentro del marco de igualdad como no sometimiento, y también impacta en la forma que vemos aborto. ¿Está bien? Por eso es tan relevante que ustedes entiendan los distintos conceptos de cada clase de manera integrados, de manera de cómo se relacionan entre sí y cómo dialogan entre sí, porque ningún caso en serio de la realidad se resuelve solo con el contenido de la clase 9, con el contenido de la clase 11, con el contenido de la clase 5, ¿está bien? Es un curso que, de hecho, no vamos a llegar ni siquiera a abarcar lo mínimo, pero es un continuo la aplicación del derecho en general, ¿está bien? El derecho, y además esto después dialoga con todas las otras materias que ustedes ven. Nos interesa eso, no nos interesa de que estén de acuerdo con el aborto o en contra del aborto, sinceramente me es absolutamente indistinto. No me importa, de hecho, ¿está bien? Lo que me importa es que puedan analizar las situaciones de la mejor manera posible, porque eso les va a dar, si quieren, para volver y cerrar con Nino, un valor epistémico mayor a la decisión final que tomen. ¿Está bien? No sé si hay alguna duda, Florencia, querés, perdón que te interrumpí un montón. No, quería más o menos plantear una idea similar, esto de que el cuerpo y los planes de vida de las personas con capacidad de gestar no pueden ser el lugar de definición de algunos sectores, de algunas ideas, o ni siquiera puede ser el lugar de interferencia del Estado si esto significa una disminución de su autonomía personal. Sobre todo si lo que nosotros queremos son sociedades más igualitarias, sociedades más democráticas, con mayor razón a estos grupos históricamente desventajados, como son las personas con capacidad para gestar,
Ahí es donde hay que reforzar el campo de la autonomía y donde hay que reforzar el campo de la libertad y de la igualdad. Eso no. Bueno, chicos, chicas, si nadie tiene una pregunta, damos por cerrada la clase y subo el trabajo práctico evaluatorio / examen. ¿Podrías repetir por qué no es válido lo de soy dueña? No es que no es válido. Sí, por favor. Sí, Patricio, ¿querías decir algo? No. Me parece válido. No es, quizás dije que no me parecía válido, no es lo que quise decir. No me parece que sea definitorio para el caso. O sea, no me parece que sea la razón, la carta de triunfo en la discusión, soy dueña de mi propio cuerpo. ¿Está bien? Me parece que es un buen argumento, es uno de los argumentos que construye la decisión final, ¿está bien? Que está dentro del ámbito de la autonomía, pero el principio de autonomía, el soy dueño de mi vida, no me permite asesinar a otro. Si fuera el caso de aborto, yo no podría ir por la calle diciendo mato a mi vecino porque soy dueño de mi propia vida, justamente porque tenía el principio de daño. ¿Está bien? Entonces necesito un argumento extra para fundamentar que yo voy a ocasionar un daño. No es suficiente decir soy dueño, mi plan de vida es este, porque van a decir, bueno, sí, está bien, pero su plan de vida es inaceptable porque genera daño a tercero. Entonces, cuando me vienen con el argumento de daño a tercero, quienes se oponen a la interrupción legal del embarazo, el soy dueño de mi propio cuerpo ya no me sirve para avanzar en la discusión, no me sirve para ganar esa discusión. ¿Está bien? Tengo que pasar a otro plano de discusión y tengo que pasar a nuevos argumentos. No sé si, Leila, si me explico bien. De hecho, cuando fue el debate del aborto en el Congreso en el año 2018, una de las estrategias también de quienes estaban a favor de la legalización de la ley de IVE, era pivotear entre estas dos ideas, ¿no? La idea de la libertad reproductiva y de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, y también esta idea de la desigualdad estructural y de cómo la clandestinidad del aborto golpea a algunos sectores y a otros. No anclar ni creer que con ese solo argumento podemos llegar a ganar la discusión, aunque es un argumento válido, yo personalmente lo defiendo y siempre lo esgrimo, pero no es el único ni es el más fuerte tal vez. Bueno, ahí, Flor, ¿querés contestar la pregunta de Sofía Barroni? Si uno no quiere abortar y otro no, ¿qué se va a tener en cuenta ahí? Bueno, en principio es un derecho a la autonomía personal de la mujer, ¿está bien? Con lo cual, quien tiene la decisión final es la mujer, si a eso te referís. Si fueran las dos mujeres, la persona gestante, para ser más específico y más correcto en mi forma de expresar. El derecho a la elección lo va a tener la persona gestante. Sí, Patricio. Eso creo que depende también de cada legislación nacional. O sea, en Argentina no habría una intervención relevante de la pareja. Pero en muchos estados del sur de Estados Unidos se están implementando este tipo de regulaciones que le dan una voz y una participación a la pareja en la decisión de la mujer. Estando en muchos estados y creo que en algún momento se va a juzgar constitucionalmente a nivel nacional. Bueno, creo que depende de un montón de cuestiones previas y de debates previos sobre cuál es el alcance del consentimiento, de la participación de los hombres en todo esto. Creo que no... También depende de la concepción más liberal o menos liberal que uno tenga, pero es algo que se viene. Creo que va a ser un debate en Estados Unidos que se va a venir. Sí, yo, esa discusión respecto de las decisiones que las personas con capacidad para gestar, o que las personas en general tienen sobre su sexualidad, no lo limitaría solamente al campo del aborto. También pensaría en otras prácticas que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, donde no se valora del mismo modo. O sea, tal vez para una ILE
tal vez para una ILE, si tenés la suerte de que se te realice con todas las de la ley, a tu pareja no le pregunten si está de acuerdo o no. Pero en otros procesos reproductivos y no reproductivos de las personas que tienen la capacidad para gestar, sí hay mucha injerencia de los terceros en las decisiones de las mujeres, lo cual denota una gran desconfianza sobre las decisiones que algunas personas pueden tomar sobre su sexualidad. Y el caso claro es el de la ligadura de trompas. Hasta el día de hoy, en muchas oportunidades, los efectores de la salud piden a las personas que van a solicitar este tipo de intervención médica la autorización de las parejas para realizarlo. Entonces, por ahí eso es dependiendo cada caso. Muchas veces sucede que incluso para otorgar o brindar, como decíamos temprano, para brindar métodos anticonceptivos se solicita a una adolescente de 16, 17 años, se le pide el permiso de la madre o del padre, cuando en realidad no debiera ser de ese modo y cada una debería poder decidir sobre su libertad reproductiva, ¿no? Entonces eso hay casos y casos. No es tan lineal, no es tan fácil, y de hecho muchos de los obstáculos que encontramos en el ejercicio de nuestra sexualidad están impuestos por este tipo de permisos o de habilitaciones que nos deben dar terceros para ejercerla libremente. Estás muteado, Nico. Que para redondear un poco la pregunta, la respuesta a la pregunta de Sofía, que coincido con Patricio de que es la discusión que se viene una vez que se acepte la interrupción, ¿también? O en el marco de la discusión, es un tema discutible a pensar cuál es el rol de la pareja no gestante, y creo que efectivamente va a tener en cuenta ahí visiones más o menos liberales. Me imagino, pensando en voz alta con ustedes, que se podrían arbitrar algunos mecanismos de participación, pero vería muy, muy difícil de conciliar con el principio de autonomía que la decisión final no sea de la persona gestante únicamente. Me parece que todos los sistemas de apoyo para que esa decisión sea reflexiva y que pueda ser tenido en cuenta la pareja están bien, siempre y cuando, o podrían estar bien, siempre y cuando no impliquen restricciones o forma de restringir la decisión de la persona gestante, que es en definitiva, si uno acepta el principio de autonomía de la persona, quien tiene que tener la decisión. O sea, el juez de sus propios intereses es uno, y la decisión de los terceros es muy valorada, nos interesa muchísimo porque nos permite tomar mejores decisiones, pero finalmente la decisión tiene que ser, si uno respeta el principio de autonomía de la persona gestante en este caso. ¿Está bien? Acá, perdón, agrego una última cosita muy cortita, que de hecho esa idea del pensar, de considerar algunas decisiones respecto a la sexualidad, están contenidas dentro de los protocolos de atención, de las consejerías pro y pre y post aborto. O sea, esa idea ya está introducida de algún modo dentro de las normas que rigen en nuestro país respecto al aborto, lo cual no significa una habilitación o un permiso, sino formas de tomar decisiones, generar mayor autonomía. Listo, no digo más nada. Bien, yo sigo hablando muteado, parezco un loco ya, a esta altura del partido. No, les digo, ya nos excedimos de tiempo, yo les agradezco, el tema es súper interesante y despierta mucho interés, por eso están tantos conectados hasta ahora, en general no llegamos cuando nos excedemos tantos conectados, así que el tema sigue abierto, si quieren los podemos volver a tratar, es un tema súper interesante, no se han expresado del todo hoy todas las opiniones, así que ojalá tengamos alguna oportunidad presencial también para discutirlo mejor, pero podemos, si quieren, armar una reunión ad hoc, si quieren, para seguir evaluando este tema. Yo ahora voy a subir
el trabajo práctico examen para que ya los tengan todos listos, lo voy a subir. Ya les digo, en lo primero que aparece cuando abran el Drive, fuera de las carpetas, está bien donde está el reglamento, el curso, qué sé yo, para que todos lo vean, y mándenlo por mail antes del miércoles que viene a las 11 de la mañana. Sí, Patricio. Bueno, ahora se va a terminar la clase, los que quieran irse se pueden ir, pero había algunas personas que querían resolver alguna duda, por ejemplo Tomás, así que